podido ver en el transcurso de las últimas semanas un movimiento que ha surgido en la Universidad de Asbury, una universidad donde un grupo de jóvenes se reunía para adorar a Dios y eso se ha prolongado, se ha prolongado hasta el día de hoy. Algunos lo llaman un avivamiento, otros dicen que no. ¿En qué postura estoy yo? Para mí, donde pueda yo ver un grupo de personas que se reúnen a adorar a Dios, para mí es un avivamiento y para mí es de Dios. No soy yo Dios para yo juzgar y pesar las cosas. Sin embargo, a esto tal vez le hace falta algunas cosas que pudieran implementar en ese avivamiento. Posiblemente que sí, no digo sí afirmativamente porque yo no he visto los live 24 horas sobre 7. Ahora, ese despertar tendría que estar en todos nosotros. No es algo que tendríamos que dejar de hacer y es algo que por fin la gente puede ver lo que es el poder de Dios, que no es un mito, que no es una ficción. Dios existe, Dios es real, Dios es el creador de todo lo que hay, de todo lo que subsiste y existe en esta tierra. Este movimiento se ha conocido desde el día del Pentecostés. Se han visto en la Reforma, se han visto en los años 60, 70, 80 y se está volviendo a ver. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? Es que de repente tenemos ese fuego y de repente bajamos. No somos constantes. El apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1 del versículo 6 al 14, si no me equivoco, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que había en él. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que ese fuego tiene que estar encendido. Hay un coro que cantan mucho las iglesias pentecostales en Estados Unidos, bueno, aquí en ciertas iglesias también, que dice, echándole leña al fuego. Nosotros somos ese recipiente en el cual mora el Espíritu de Dios y en el cual nosotros, igual que Timoteo, tenemos que avivar ese fuego. ¿Cómo? Simplemente con la oración, con la lectura de la palabra. La oración es primordial, la alabanza, la adoración al Señor, la búsqueda, la entrega al Señor. Lo que ha pasado en Asbury era tiempo que se volviese a ver el movimiento, el poder de Dios en la juventud. Lo he dicho, creo que fue que lo dije en uno de los últimos videos, dije, la juventud de hoy en día carece de identidad. Han sacado a Dios de las escuelas, han quitado el pensamiento de Dios, tanto en el gobierno como en las instituciones académicas, para implementar la ideología o dogmas humanos. Y por eso la juventud está como está, que unos son no binarios, otros son transgéneros, otros son aquí, otros son allá, hasta gente que se cree que son felinos. No mataron a un hombre por creerse felino, bueno, algo así. Ya es tiempo que la iglesia despierte de ese adormecimiento que ha caído. No lo hablo tanto por ustedes, también en la iglesia mía. Hay muchos hermanos que están dormidos espiritualmente. Pueden llegar a la iglesia, o usted puede llegar a la iglesia y ser solo el cascarrón que va por cumplir, que va. Pero no es eso nuestro trabajo. Ahora, yo creo que sí es un movimiento de Dios lo que está pasando en Asbury, que falta tal vez algunas cosas para implementar posiblemente. No puedo yo juzgar porque yo lo estoy viendo como espectador detrás de un monitor o de una pantalla. No estoy ahí. Ahora, ¿podemos nosotros vivir lo que está viviendo Asbury? Claro que sí. Nosotros somos que llevamos ¿cómo les digo? No es Asbury el movimiento o el Espíritu Santo. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Donde sea que nosotros estamos, donde 2 o 3 estén congregados, ahí estará el Señor. Él lo ha prometido así. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, lo que acontece en Asbury puede acontecer aquí
en mi calle donde yo vivo. Puede acontecer en la Universidad de McGill, aquí en Montreal. Puede suceder en la Universidad de la UQAM, Universidad de Quebec, en Montreal. Puede suceder en la Universidad de Laval. Estoy hablando aquí de las universidades aquí. Claro que sí. Puede suceder en la Universidad de Concordia. Sí, y cada esas 4 o 5 universidades de Montreal y la Universidad de Sherbrooke y la Universidad Politécnica, creo que son 7 universidades que tenemos aquí en Montreal, que con sus diferentes campus pueden tener ese avivamiento. Y no solo eso, los colegios que son... que es después de la secundaria y antes de la universidad, que son todos los trabajos técnicos como diseñador gráfico, enfermero, policía, paramédicos, parajudiciales, todo lo que son trabajos técnicos. Aquí se ha dividido diferente en mi provincia. Pueden tener un avivamiento. Puede pasar en Dawson College, puede pasar en Vanier College, puede pasar en Marianopolis College, puede pasar en la Universidad de Anstick, en el Cégep de Anstick, Cégep Maisonneuve, Rosemont, en todos los colegios y en las universidades. Puede pasar eso, pero lo que se necesita son corazones dispuestos, corazones que quieran buscar la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Estos jóvenes de este campus de Osbury, de la Universidad de Osbury, ellos estaban sedientos de algo, estaban sedientos de la presencia de Dios, y Dios se manifestó respaldándolos a ellos, y han venido muchas personas de diferentes lugares a unirse a ese avivamiento. Estamos en una generación que está sedienta de un cambio, por eso que vemos tantas revueltas, porque estamos sedientos de ese cambio, de esa transformación. Pudiéramos decirlo tal vez que estamos viviendo una nueva reforma, porque a lo que está aconteciendo en los gobiernos, en las escuelas, pudiéramos decir que es la muestra de Dios queriendo decir, ustedes, falta de identidad, falta de que me conozcan, yo les voy a mostrar lo que es mi poder, y yo sé que esto se va a volver más grande. Sé que esto va a llegar a más. Yo he estado orando estos últimos años desde que empezó la pandemia. He estado orando al Señor por un avivamiento, por un despertar, por un levantar espiritual. Al principio de la pandemia, hasta la gente arrodillada estaba afuera clamando al Señor. Levantaron las restricciones. ¿Y qué ha pasado? Un adormecimiento espiritual. Bueno, ya pasó, no me morí, ya estoy bien. Hemos olvidado el fundamento principal del ser humano. Es devolver nuestras miradas a Dios. ¿No nos dice la palabra del Señor? Si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado. No nos humillamos ante el Señor. Habemos un grupo, claro, habemos un grupo que nos hemos apartado y que nos marginan y nos están tratando de vender esa ideología de género, y que nosotros estamos no, porque nos regimos bajo las leyes, las ordenanzas, los estatutos dados por Dios, y nadie nos va a cambiar eso, y somos marginados. No somos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Nosotros somos esa llamará, esa antorcha que tiene que estar siempre, siempre encendida. Pero pasa que muchos de nosotros olvidamos nuestro fundamento, que es Cristo. Sí, yo voy a la iglesia, pero ir a la iglesia no te convierte en alguien que pueda el Señor usar para hacer un avivamiento como el que está haciendo en Osbury. Necesitamos ser transformados por la presencia de Dios. Necesitamos llenar nuestras vasijas de aceite. 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas fueron a pedirle, dame de tu aceite. Óigame, pero voy a poner el ejemplo. Y aquí agarré mi vaso. Mi vaso o mi recipiente, que era de salsa de tomate, está a mitad llena. A mitad llena y mitad vacía. Falta llenar eso para decir que todo esto esté lleno. ¿Y cómo lo voy a llenar? Poniéndole más agua.
Obviamente, así somos nosotros, como este recipiente. Nosotros no podemos estar a mitad lleno, o mejor ponerlo así, a mitad vacío, porque necesitamos que la presencia de Dios ocupe todo este vaso. ¿Para qué? Para poder testificar del poder de Dios, para poder, cuando vuelva a mi vaso, ustedes saben que es agua, pero si yo lo hubiese llenado de aceite, ustedes hubieran sabido que ese recipiente es un recipiente lleno de aceite. Así somos nosotros en Cristo, el hombre y la mujer de Dios que está llena, no a mitad vacío, a mitad lleno, que está lleno del Espíritu Santo, es testigo del poder de Dios. Nosotros somos cartas leídas al mundo, que la gloria de Dios se refleja en nosotros. Ahora, el avivamiento que hay en Asbury, pudiéramos decir que es un wake-up call, un despertarnos a nosotros, a las demás ciudades que están haciendo. Yo lo puedo poner así, y claro que sí, porque falta que mi ciudad no es Montreal, yo estoy a las afueras de Montreal, pero digamos que falta que la provincia de Quebec sea sacudida por el poder de Dios, sea llena del poder de Dios. Aquí nosotros, lamentablemente, yo no me puedo poner en la esquina de mi calle y predicar a voz en cuello. Aquí le llaman polución ambiental. No puedo. Tengo que tener un permiso. No sé cómo es Estados Unidos, y es lo mismo en Canadá. No nos podemos poner así, por así. No sé cómo es en Estados Unidos. Si alguien es de Estados Unidos, que me explique cómo es allá. Pero mi provincia se necesita ser sacudida por el poder de Dios. Pero ¿cómo va a ser sacudida por el poder de Dios si nosotros mismos, como hijos de Dios, no buscamos esa gloria? Estamos más pendientes en cómo viene vestido el hermano o la hermana, si el pastor predicó para mí, si la pastora o los pastores, XZ razón, que el diácono me vio mal, que una hermana me habló mal a mi hijo. La iglesia de hoy en día se compone de niños chillones, de niños malcriados, de niños haciendo caprichos. En lugar de enfocarnos como estos jovencitos que nos dieron un ejemplo a nosotros los viejos, no solo de edad, viejos en el evangelio, en decir, wow, ok, si Dios se reveló, se mostró a estos jóvenes y los respaldó, llenándolos de su presencia, ¿por qué a mí no? Entonces hay algo que no va con nosotros, los adultos y los más viejos en el evangelio. Tenemos que entender algo, que nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios a pesar de las situaciones. ¿Cómo se van a sujetar los demonios? ¿Cómo van a ser liberados los demonios si nosotros mismos no buscamos la esencia primordial, que es la presencia de Dios? ¿Cómo nuestras lámparas pueden estar encendidas y tener con nosotros mismos aceite si nosotros no buscamos la gloria de Dios? Para que haya un avivamiento en una ciudad, en una universidad, en un campus, en una escuela elementaria, en una escuela secundaria, en una escuela colegial, en una universidad y en lo que sea, empieza por uno mismo. El avivamiento empieza por nosotros, empieza por la casa, por nosotros. Cuando el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías, le dijo, ordena tu casa, porque vas a morir. Tomémoslos en un contexto espiritual. Si nosotros no ordenamos nuestra casa, nosotros vamos a morir espiritualmente. Y por hecho, hay mucha gente que deja el evangelio por eso mismo. Hay gente que dice, el evangelio es difícil. Yo no sé cómo le haces. El evangelio no es difícil. Lo difícil lo haces tú por no buscar de Dios. Obviamente, nosotros tenemos una lucha espiritual entre que la carne quiere hacer la cosa contraria al espíritu y el alma, quiero decir, y el alma quiere agradar a Dios. Pero si nosotros empezamos a poner el alma primero, la carne se sujeta. Es la carne la que nos domina en todo, hasta el dominio propio, que pues tú tienes para escoger o oras o no oras. Doy gracias a Dios que Dios usó a unos jóvenes para demostrarle a los demás que todavía Dios está vigente, que la misericordia de Dios no se ha cortado,
que todavía está Dios dispuesto para derramar de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Eso me llena de tanta satisfacción de saber que Dios ama al ser humano, pero el ser humano le ha dado la vuelta o le ha dado la espalda a Dios. El ser humano no se aleja tanto al pueblo de Israel. O sea, quiero decir los gentiles. No se alejan tanto del pueblo de Israel. Somos necios. Somos testarudos. Queremos hacer nosotros como nosotros queremos. Y por ser nosotros rebeldes a la voz de Dios, es que Dios no se manifiesta como tiene que ser. Podrá Dios manifestarse en ciertas personas y por la misericordia de Dios, que porque ama a cierta persona, Dios se mueve en la iglesia. Pero sé que por nosotros, todos deberíamos de ser consumidos. Porque ¿cuántos de nosotros vamos y llevamos el evangelio como el Señor nos encomendó? ¿Cuántos de nosotros vamos y salimos y predicamos? Mire, siempre que yo salgo, yo estoy dispuesta a que un momento dado yo me voy a encontrar a alguien. Yo voy a tener que impartir la palabra. Cuando yo salgo de mi casa, yo estoy ya dispuesta a eso, a que yo pueda dar el evangelio a quien Dios me ponga enfrente. Muchas veces, cuando tenemos la oportunidad, no lo hacemos. En mi trabajo, tengo uno de mis jefes, él es greco, y él me dijo a mí simplemente, Lourdes, no me hables de Dios. Yo no creo en Dios, no creo en el infierno. Y aunque tú me hables, no creo en eso y no voy a cambiar y no voy a cambiar. Y yo le he hablado de Dios y él no quiere. Muy respetuosamente, él me lo ha dicho, no quiero. Entonces yo ya desistí. Ya me lo dijo educadamente, no quiero, está bien. Sin embargo, hay otro de los jefes que es católico y he podido hablar de Dios con él. Hasta incluso yo le dije, ¿me permites orar por tu papá para que Dios lo sane porque se le estaba muriendo el papá? Y Dios lo sanó. Y yo le dije a este otro jefe, dele la gloria a Dios, que fue Dios que sanó a su padre, porque hay un propósito, siempre hay un propósito que es el plan de salvación. Estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor nos ha dicho, voy a derramar de mi espíritu, pero nosotros lo tenemos que buscar. Ese avivamiento que está pasando en Asbury tiene un propósito primordial, es primero, dar a conocer el poder de Dios y dar a conocer que Dios es real, que no somos fanáticos, que no somos locos. Segundo, en este avivamiento, vuelvo y repito, yo no sé si en esta universidad se practica eso, porque no lo veo 24 horas sobre 7. Pero en este avivamiento, o pongámoslo así, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 2, versículo 1? Voy a ponerme los lentes. Tengo mi Biblia conmigo. Tengo 3 Biblias aquí al lado. En Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hemos visto que en Asbury hemos visto liberaciones, hemos visto personas adorando, hemos visto personas clamando, hemos visto eso. Aquí en Hechos nos habla unánimes. Creo que lo escribí aquí. Unánime quiere decir dicho de 2 o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Estos jovencitos que empezaron a adorar a Dios estuvieron en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, unánime, juntos adorando a Dios. Y se prolongó, y se prolongó, y se prolongó hasta lo que vemos el día de hoy. Esto, nosotros tenemos que tomar ejemplo, que lo que pasó el día de Pentecostés puede pasar el día de hoy. Lo que pasó también en la reforma de lo que se llama el protestatismo, cuando Martín Lutero descubrió las escrituras y que Calvino también hizo parte de eso. Bueno, hubieron muchas personas que hicieron parte de esa reforma, que hablando de reforma, pudiéramos decir un renacimiento, porque tenemos que entender una cosa, que
el plan del enemigo siempre ha sido callar el evangelio de Cristo. De una o de otra manera, hacernos ver que nosotros estamos locos. Es la creencia, o pongámoslo así para que el mundo lo entienda, es la religión a quien más se le insulta, a la que más blasfeman. No blasfeman contra el Corán, contra los musulmanes, el Islam. No blasfeman contra el budismo, no, siempre es la cruz y Cristo. La cruz y Cristo. Pero hoy en día estamos viendo que Dios está despertando esos huesos secos, ese valle de huesos secos, que eso es una profecía para el pueblo de Israel, pero estoy diciendo en contexto espiritual, está levantando a hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos y ancianas. Está despertando en ellos un espíritu de adorador, un avivamiento, un renuevo, un renacer, porque tenemos que ser testigos, usted y yo, del poder de Dios. Y eso es lo que está pasando en Asbury. Es mucho de admirar y de desear que nosotros también en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, podamos ser ese pilar. Yo lo he dicho, no sé si lo dije en otro podcast, no recuerdo, que si la iglesia de nosotros, mi iglesia, la iglesia de Misión Evangélica Príncipe de Paz, se uniera toda junta, pudiéramos ser el pilar o la iglesia que empezaría a mover los confines de esta ciudad. Pero el problema es que nos enfocamos más en las cosas terrenales, en sacar un diploma, en trabajar, en tener dinero, que hemos descuidado lo primordial. En segunda de Timoteo, ¿dónde tengo? Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo fui a buscar la palabra avivar y la significación es hacer que una cosa sea más aguda, y los sinónimos: inflamar, animar, enardecer, vivificar, reavivar, revivificar. No sé qué se me paró, la verdad que no sé, estaba hablando de la palabra avivar. Y lo que me gusta mucho de una de las significaciones es aumentar, enardecer, inflamar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que avives el fuego, reanímalo, revivifícalo. Porque, ¿qué es lo que le pasa al fuego? Que cuando le encendemos empieza a aumentar el fuego, se pone fuerte y de repente va menguando hasta que quedan los carbones encendidos. Por eso que nosotros tenemos que siempre estar avivando ese fuego. ¿Cómo? Con la búsqueda de Dios, con la llenura de su palabra. Aquí escribí yo, podemos avivarlo con la oración, con la adoración y con la palabra de Dios y con el ayuno. 4 cosas que necesitamos para avivar ese fuego en nosotros. No podemos permitir que ese fuego mengue, no podemos permitir que se desaparezca, porque si se desaparece ese fuego, ¿qué es lo que pasa? Es una muerte espiritual. ¿Qué es lo que está pasando en esos últimos días? Es que el Señor nos está diciendo, oye, despierta, aviva ese fuego que hay en ti, avívalo, llénate de mi presencia. Mire, está a punto de acontecer el arrebatamiento. Está a punto de acontecer y muchos nos vamos a quedar por estar de dormilones o de pleiteros o de contiendosos o de personas que hacen disensión en las congregaciones, personas que andan un día están calientes, otro día no llegan. Un día están en la iglesia, están en el fuego y hablan en lengua y danzan, y la semana pasada están con la cara de limón. No es así. El hombre y la mujer es de un solo temple, porque Cristo no es un día está alegre, otro día está triste, otro día está... No. Ahora, nosotros, lo que está pasando en Asbury
Es un despertar, como lo he dicho, pero no es Asbury el avivamiento. No es la Universidad de Asbury donde está el avivamiento. Porque usted y yo somos, vuelvo y lo digo, el recipiente donde Dios quiere morar. En Mateo 12:44 hay un pasaje que me gusta mucho, que por eso nosotros tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo, que nos habla del espíritu inmundo. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En Lucas creo que lo dice, Lucas 11, creo que le dice un poco más detallado. Lucas 11, 24-26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón siempre ocupado por el Espíritu de Dios, porque si no, el Espíritu Santo limpia nuestra vida, limpia este templo, lo deja ordenado, pero si no lo ocupa Él, los demonios vuelven y entran a nosotros y somos peores. Por esa es la razón que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre llenos del poder de Dios, para que ese fuego que hay en nosotros esté siempre avivado. El Señor lo está mostrando en Asbury, que las naciones de la tierra tienen que estar llenas del poder de Dios, no porque pasó una vez en Pentecostés, bueno, que será la venida de la promesa del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que no puede suceder, que yo no puedo ser llena del Espíritu Santo, que usted no puede ser lleno del Espíritu Santo. Claro que sí, tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos ser sal a la tierra, luz al mundo, carta leída, embajadores del reino, y para que podamos nosotros ser real sacerdocio en la nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos ese vocero, ese atalaya que está clamando a voz en cuello, Cristo viene, que somos aquellos que dice Cristo transforma, porque me ha transformado a mí. Yo soy testigo fiel del poder de Dios. Nosotros somos el lugar donde Dios quiere empezar el avivamiento. Se ha visto palpablemente en esa universidad, pero nosotros podemos encender un bosque. Una llamará enciende un bosque, un destello de fuego enciende todo un bosque. Pues nosotros tenemos que hacer eso. Charles Spurgeon dice eso, lo siguiente de lo que es un avivamiento: es volver a vivir, recibir de nuevo una vida que casi ha expirado, reavivar en una llama la chispa vital que fue casi extinguida. Si vamos a ver, avivamiento es incremento de la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. Y lo que significa avivamiento en la Biblia es un despertar espiritual en un determinado lugar. Es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios. Y en ocasiones es visto como un proceso restauracionista. Y esto conlleva, 1, a la salvación de muchas almas o personas. 2, intensificaciones de los dones del Espíritu. 3, una presencia notoria de Dios en nuestros corazones y en el ambiente. Y 4, una atmósfera de milagros, liberaciones y sanidades. Lo que está aconteciendo en Asbury, nosotros lo podemos hacer acontecer en nuestras ciudades, pero empieza por 1. Donde 2 o 3 estén congregados, ahí estará el Señor. Estos jóvenes se unieron en un mismo sentir, unánimes en un mismo espíritu, y provocaron algo en la atmósfera, en el ambiente. Y Dios estaba dispuesto a bendecirlos. Así Dios está dispuesto para bendecirnos a nosotros también. A que nosotros seamos, ¿cómo se le dirá eso en español? Que seamos el motivador para otros para unirse a este avivamiento. Y yo sé, se verán en los años a venir
que ese avivamiento era de Dios. Yo no voy a decir no es de Dios y no voy a decir que sí es de Dios, pero una cosa sí sé, que si es un mover de Dios, pues es que todo lo tenemos que añorar. Ahora, si algo le ha faltado a este movimiento, que es lo que he podido ver en otros videos, es que les ha faltado la palabra de Dios. Porque sí, la adoración, Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Y hay un mover, hay algo que sucede en el ambiente espiritual cuando adoramos a Dios. Sí, les falta exposición de la palabra. Porque en un avivamiento, las almas se tienen que convertir. Pero tiene que haber también un discipulado en la palabra. Una predicación para el arrepentimiento de los pecados, porque en un avivamiento no puedes tú sentir un avivamiento y volver a tu vida pecaminosa. Pero eso no significa de que Asbury no tenga el avivamiento. Y si aquel ha ido a este lugar y ha sentido una convicción de cambiar su vida, no es de que vuelva al lodo como el cerdo y a revolcarse al pecado. Tiene que ser diferente. De mi parte, añoro que esto se expanda en todos los confines de la tierra, porque ya es tiempo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ya es tiempo que no nos quedemos callados. Es tiempo que todos tomemos nuestras armaduras en Dios, porque tenemos las arras del Espíritu, que son poderosas de Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros somos soldados de Cristo. No nos callemos. Que nos quieren callar, no van a poder, porque eran muchos los que estaban contra Eliseo. Los que estaban contra Eliseo eran muchos, pero mucho más son los que estaban con Eliseo. El siervo de Eliseo, Jesse, no lo pudo ver, y por eso que el profeta le oró al Señor y le dijo: Señor, ábrele los ojos. Y cuando Jesse vio que eran muchos más los que estaban con ellos que contra ellos, se sorprendió. Así somos nosotros. Nosotros, si nos uniéramos en una oración mundial, en que nos vamos a unir todos a hacer una cadena de oración, esta tierra temblaría del poder de Dios y los demonios empezarían a temblar. Pero estamos más perdiendo el tiempo en cosas que no debemos de perder. Pero eso también es cada quien. Entonces, ese avivamiento de Asbury, todos nosotros lo pudiéramos tener si nosotros buscaríamos la presencia de Dios y nuestro corazón estuviese dispuesto a dejar las cosas de este mundo, porque esos muchachos tenían clase, pero fue más importante llenarse de Dios que el conocimiento carnal. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Comenten aquí a la parte de abajo y nos vemos, suscríbase y nos vemos aquí en un próximo video, mis chulis. Los quiero. Bye.